a terminar lo que era el capítulo 17 y ver el capítulo 18 de Mateo y hacer memoria de todo lo que habíamos visto. Hacer memoria de todo lo que habíamos visto. Y obviamente el capítulo 17 ya lo habíamos estudiado. Llevamos 2 jueves, 3 jueves, perdón, de ver el capítulo 17, la transfiguración. Sí, pero uno no contó. Entonces, no vamos a leerlo todo, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer el resumen de qué fue lo que pasó, quiénes estaban ahí. Estaban después de una conversación que Jesús tuvo con los discípulos, se fue con 3 de sus discípulos a un monte alto, ¿verdad? El cual era el tiempo de la transfiguración, era el momento de la transfiguración, y estaban 2 personajes que no estaban vivos como tal, estaban haciendo alusión, perdón. Había 2 personajes. ¿Quiénes eran que estaban en el momento de la transfiguración? 2 personajes no importantes, Moisés y Elías, ¿ok? Estos 2 personajes estaban haciendo alusión a la ley y a los profetas. Después de que se termina todo el proceso de la transfiguración, es donde Pedro le dice a Jesús: hagamos 3 chozas, ¿verdad? Y en ese momento lo interrumpe el Padre Celestial, ¿verdad? Aquí el único importante no son Moisés y Elías, no se equivoque. Aquí el importante es Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra: a él oíd, ¿verdad? A él oíd. Y a eso es lo que hemos venido, no escuchar a Josué, no escuchar lo que tengan que decir las personas, no escuchar lo que tenga que decir el pastor, sino escuchar ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Él es la voz que manda. Él es la voz que manda en la iglesia. Él tiene que ser la voz que manda en la casa. Él tiene que ser la voz que manda en tu trabajo, ¿verdad? Nadie puede mandar y gobernar como Él. Ahora, pasa algo interesante. Vemos durante un proceso, ¿verdad? Exactamente en el versículo 14, del versículo 14 al versículo 21, vemos cómo Jesús sana a un muchacho que estaba lunático, ¿verdad? Y vamos a leerlo, el versículo 14 de Mateo 17, ¿verdad? Y lo vamos a leer en la pantalla también, y dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que es de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae ¿dónde? En el fuego, y muchas veces en el agua. Versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido ¿qué? Sanar. Ahora, versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráigamelo acá, ¿verdad? Tráigame ese chamaco acá de una vez, ¿verdad? Y reprendió Jesús al demonio. ¿A quién reprendió? Al demonio. No reprendió al padre, no reprendió al joven, reprendió al demonio. Ahora, ¿quién reprende al demonio? ¿Quién? Jesús. Ok, ¿verdad? Vamos, tengan eso presente. Versículo 18 dice: el cual salió del muchacho y este quedó sano desde ¿qué? Aquella hora. Ok, Jesús reprende al demonio. Jesús reprende al demonio y el demonio sale, y en el momento queda ¿qué? Ojo que no dice libre, queda ¿qué? Sano. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra ¿qué? Poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará. Y nada, ¿qué dice? Os será imposible. Nada os será imposible. El último versículo dice: pero este género no sale sino con ¿qué?
ayuno y oración. Vamos a ir poco a poco viendo exactamente qué es lo que sucede, porque hay personas que dicen que usted cuando lee la Biblia, ya la Biblia te habla, ya la Biblia te dice, pero hay cosas en las cuales uno tiene que desmenuzar, uno tiene que profundizar, ¿ok? Lo primero es que versículos antes de que sucediera lo del muchacho, en el versículo 13, es interesante porque termina Jesús el momento de la transfiguración diciendo, la palabra diciendo, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, ¿verdad? Y ahí es donde llega la gente, a donde llega Jesús al gentío. La gente no llega a donde está Jesús, sino que el Jesús llega a donde está el gentío. Y lo interesante es que el padre del joven llega a donde está Jesús. ¿Qué es lo primero que hace en el versículo 14? Y vamos a irlo desmenuzando poco a poco. ¿Qué es lo primero que hace el padre cuando llega a donde está Jesús? Se arrodilla. Ojo, se arrodilla. ¿Ok? Se arrodilla, pero después de haber buscado ¿a quiénes? A los discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. Él dice, yo vengo a donde está usted, pero sus discípulos no sirven para nada. En pocas palabras. Básicamente. O sea, se supone que usted es el maestro de ellos. Y como dirían por ahí, hijo de tigre sale pintado. Pero en este caso, sus hijos no se parecen a usted, ¿verdad? Entonces, es ahí donde... Perdón, es que todavía sigo un poco afectado del tiempo que pasamos enfermos. Ya no estoy enfermo, ¿verdad? Ya estoy sano, pero la garganta, a no ser de que esté cambiando de voz, ¿verdad? Ya por La pubertad. Sí. Entonces, lo interesante es que este hombre, cuando habla la Biblia de que alguien se arrodilla, cuando la Biblia habla de que alguien se arrodilla, debemos de entender que esa persona reconoce autoridad. Este domingo que pasó, el hermano Luis estaba predicando también de la adoración, y el domingo anterior habíamos hablado de cuando Satanás fue creado, ¿verdad? En Ezequiel, capítulo 28, él habla de cómo Satanás fue creado, lleno de sabiduría, lleno de perfección, era modelo de la perfección. ¿Ah? Pero hay algo que sucede en la vida de toda persona. Hay algo que sucede en la vida de toda persona, y es que el ser humano, la carne, el pecado del ser humano lo vuelve duro. Y cuando hablo de duro, lo hablo de rígido. No te permite arrodillarte a nadie, ¿no? El orgullo, la carne, el pecado, a usted no le permite arrodillarse. La soberbia no le permite arrodillarse. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios en nuestra vida para que nosotros nos arrodillemos? Primero que todo, hay algo que se llama, hay un estudio que dicen que las personas llegan a Dios por dos maneras, por dos objetivos o por dos principios. El primero es por gratitud, porque Dios hizo algo, ¿verdad? Inconscientemente. Por allá una familia estaba orando para que el Señor se sanara, y tal vez alguien de la familia no iba a la iglesia, pero compartía ese sentimiento de que la persona se sanara, y se dieron cuenta de que Dios lo sana. Entonces él dice, voy a ir a la iglesia porque Dios sanó a mi familia. Pero hay otro principio del por qué las personas van a la iglesia, y es el principio de necesidad. Este hombre no se hubiera arrodillado si su hijo estuviera sano. Este hombre no se hubiera arrodillado si su hijo hubiera estado sano. ¿Ah? ¿Qué problema nosotros tenemos cuando vivimos una vida de cero necesidad? ¿Ah? ¿Qué problema tenemos cuando nosotros vivimos una vida sin necesidad, sin necesitar algo, sin estar en busca de algo que solo Dios puede sanar? Ahora, lo interesante es que este hombre se arrodilla, y no solamente se arrodilla delante de Dios, sino que lo enfrenta, no de una mala manera, ¿verdad? No de una forma agresiva, pero si este hombre llega y le dice a Jesús, ¿verdad? Le dice a Jesús, perdón, en el versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo. Esta palabra, ten misericordia de mi hijo, solo se le adjudicaba a Dios, al Eterno, no a una persona.
En ese momento, el único que tenía misericordia de nosotros o del hijo de este hombre era Dios. Y este hombre reconocía a Dios. Presten atención, este hombre reconocía a Dios, a Jesús como Dios. Y él le dice: ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Esta palabra lunático hasta el día de hoy se entiende como ¿qué? Loco. Loco. Y no, él decía que mi hijo es lunático porque hacía cosas que normalmente nadie hace. ¿Ah? Se tira en el fuego, se tira en el agua, en lugares donde normalmente una persona muere. Y esto lo estamos viendo hoy en día. La gente está, perdón la palabra que voy a usar, pero la gente hoy en día sin Cristo está lunática, está loca. La gente sin Cristo, usted se aleja de Cristo un momento y usted hace cosas que usted normalmente en sus 5 sentidos usted no haría. Y eso es porque la gente quiere empezar a vivir cosas que para ellos son atractivas. Dígame quién, y vamos a verlo en el extremo. Hoy en día hay varias personas que se han hecho transformaciones en su cuerpo. No me refiero a los transgéneros, sino a las personas que cambian y se ponen cosas en su cara, en su cuerpo. Que quieren ser un alien. Que quieren ser aliens, reptiles, ¿verdad? Estas personas, usted sabe lo que yo escucho últimamente. Esta persona, yo no sé si Chico sabe, pero son personas que se meten balines en la cara, en la piel, se cortan la lengua, se cortan las orejas, ¿verdad? Se hacen huecos en las mejillas. Y los otros se cortan aquí, los dedos para tener solo 3 dedos. Para verse más aliens, ¿verdad? Lo último. Una persona que se cortó la lengua. Ajá. Y se metió, digamos, Sí, siga hablando, perdón, tengo que ir un toquecito. Cuando yo fui a un lugar, no es una cuando me fui a hacer un tatuaje, la persona que me recibió tenía la lengua cortada y los ojos azules, pero no ojos azules de natural. No, que se inyectan. Se inyectan tinta. Como ese que Yo, Recuerde que el lunático no tiene que ver con el lunático. no, y dice que él en unos años se va a quedar ciego. O sea, que él sabe que se va a quedar ciego. Porque se metió tinta de tatuaje en los ojos. Es que Está loco. pasa algo interesante. Pasa algo interesante. Y con esto quiero ir metiéndome un poco más de lleno con el tema de lo que muchos llaman liberación, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado la palabra liberación? ¿Verdad? Ignorancia, ¿verdad? Hemos escuchado la palabra liberación en el ámbito cristiano. Y yo me acuerdo que hubo un momento en el que el movimiento pentecostal liberaban a gente que tenían años de estar en la iglesia. ¿Ah? Y se revolcaban y salían espuma por la boca y hacían muchas cosas. Tiempo después, se daban cuenta de que estas personas no, vamos a ver, no eran cristianas, porque ya hemos hablado de que un cristiano no puede estar endemoniado, o eran personas que querían llamar la atención, ¿verdad? Hay algo interesante con Satanás, y es que Satanás, cuando domina el cuerpo de una persona, lo primero que va a hacer en la persona es cambiarle su físico, es cambiarle su identidad de persona, ¿ok? La palabra en Génesis dice de que Dios, nos hizo semejantes ¿a quién? A él. Entonces, cuando Satanás ve a una persona, por más alejada que esté esta persona por más alejada que esté una persona de Dios, Satanás, pongan atención por favor, Satanás inmediatamente reconoce la obra perfecta de Dios en la persona. Entonces, si usted se da cuenta, una persona que se droga, que toma, una persona que hace cosas que normalmente alguien en sus 5 sentidos no haría, termina desfigurándose. Sí. ¿Cuánta gente en la calle usted pasa y usted no la reconoce? Gente que usted conocía, gente que usted decía, él va a llegar, ¿verdad?, a ser casi el presidente de la república. Y debido a tantas cosas que hizo que no tenía que haber hecho,
se transfiguró, se cambió la cara. Incluyendo las pelo de perico. ¿Ah? Incluyendo las pelo de perico. ¿Qué es eso? Las feministas. Ah, que hoy en día es normal. Ya vamos a ver, la persona, cuando estamos hablando de la persona lunática o loca, no estamos hablando de una enfermedad mental. Y le voy a dar una estadística. Hoy en día, de un 100% de los asilos o de los hospitales donde tratan a este tipo de personas, un 100% de las personas, un 80% de las personas lo que necesitan es a Dios. Sí. Un 20% de las personas psicológicamente, mentalmente tienen una degeneración en sus neuronas. Pero el resto de personas necesitan a Dios. Entonces, cuando usted ve a personas que quieren cambiar su físico, quieren cambiar su personalidad, su forma de ser, a un extremo donde lo último que escuché de este hombre que quiere ser alguien, Se quiere cortar las piernas. se quiere cortar las piernas. Y las personas que solo lo hacen como para verse mejor. Empiezan por eso. Para llamar la Me- atención. no, es que empieza por eso. Vamos a ver. Vamos a meternos dentro de un tema que muchos tal vez lo ven como un tabú, y son los tatuajes. Ah, Muchas de estas personas empezaron con los tatuajes, ¿verdad? Muchas de estas personas empezaron con los tatuajes, y el problema del tatuaje es que es adictivo. Usted empieza y quiere más, y quiere más. Cuando usted se da cuenta... Eso no es verdad. Pues yo tengo aquí solo ese y ya no más. No, esto lo estoy diciendo que en un sentido muy Mi poco. sobrino sí es adicto a eso. Pero desgraciadamente, lo que busca Satanás, y no lo vamos a tirar al extremo de como en muchas religiones lo hacen, ¿verdad? En muchos cristianos lo hacen, que ya el que tiene tatuajes ya no va a ir al cielo, ¿verdad? No, lo vamos a hacer en el sentido de llamar la atención y en el sentido de desfigurar lo que Dios hizo. ¿Me explico? Ajá. Se dice la palabra de Dios de que el gadareno que estaba endemoniado lo habían atado con cadenas a sepulcros, a las tumbas lo habían encarcelado. Y este hombre era loco, este hombre estaba endemoniado completamente. Ahora, cuando hablamos de personas que quieren cambiar su físico, estamos hablando de personas que ya tienen no una conciencia de que Dios existe, más bien es todo lo contrario, una conciencia de que quiero hacer lo que yo quiero. ¿Me explico? Este hombre que empezó a tatuarse, que ya empezó a hacer cosas extrañas, como tatuarse los ojos, la lengua, cortarse la lengua, ponerse, o sea, son personas que ya no toman el límite de lo que es lo normal, y ya pasan a lo o a lo anormal, o a lo Se degeneran. anormal, completamente. Hay cosas en las cuales, cuando leemos este ejemplo de este muchacho que se tiraba al fuego, la pregunta es, cuando usted toca fuego, ¿qué pasa? Se quema. Se quema. Carne asada. Carne asada. El tema es que este muchacho, al estar endemoniado, perdía su voluntad. El demonio o los demonios hacen que la persona pierda su voluntad. Y cuando usted se da cuenta, pasa todo lo que pasa cuando usted llega a Cristo. Usted entrega su voluntad a Dios y Dios empieza a cambiarla, su mente, su corazón, su alma, y el fruto se va a ver visible, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando una persona está endemoniada. Lo que antes no hacía, lo comienza a hacer. Se tira al fuego, se tira al agua, y se da cuenta de que esto ya no lo satisface, sino que empieza a hacer otras cosas más. Y es aquí donde, volviendo otra vez a la palabra, me parece muy curioso de que el papá llega y va a buscar a los discípulos, ¿verdad? Es como, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que llega donde está una persona y le dice que es cristiana, que sabe que va a la iglesia, y lo primero que dice es: le voy a pedir que ore por mí porque Dios sí lo escucha más a usted. Le voy a pedir que ore por mí porque Dios sí usted se ve mejor que yo. Usted se ve más buena que yo, más bueno que yo. Porque se van a la iglesia. Porque usted va a la iglesia. ¿Ah? Y aquí nos damos cuenta que este hombre fue a donde estaban los discípulos de Cristo y no hicieron nada.
No pudieron hacer nada. ¿Se acuerda que versículos antes la voz del Padre le dijo a Pedro y a los que estaban con Pedro: a él oíd? ¿Ah? ¿Sí se acuerdan? Sí. Versículos antes le dice el Padre, en el versículo 5, le dice el Padre a los que estaban ahí: a él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Hay situaciones que usted va a querer meter mano, ¿verdad? Y decirle a la gente: ayúdeme en esto, ayúdeme en lo otro. Vea, Señor, he ido a tantos lugares y nadie me ha podido ayudar. Pero este hombre entendió que no era con los discípulos, sino era con ¿quién? Con Jesús. Y lo primero que hace es arrodillarse. La necesidad hace que usted cambie su postura. Si usted no pasa por necesidades, usted va a morir orgulloso. Por eso hoy en día la palabra de Dios se hace visible, que dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Porque usted, para poder, entienda algo, usted para que el proceso de regeneración, para que el proceso de regeneración de la salvación de Dios comience en su vida, es porque usted se tuvo que arrodillar, es porque usted tuvo que cambiar de postura. El tema es que nosotros, por dinero, por trabajo, por cosas materiales, hemos ido subiendo, y llega un momento en el que usted lo primero que dice es: todo esto lo hice gracias a quién, a mí. Todo esto lo tengo gracias a quién, a mí. Entonces, ¿para qué Dios usa las necesidades en su pueblo? ¿Para qué Dios usó a este demonio, entre comillas, en la vida de este joven? Para poder traer al papá a arrodillarse y entender que Jesús es el único que puede sanar. Si usted va a darle gloria a Dios, dele gloria a Dios por las necesidades que usted tiene. Porque sin esas necesidades usted no llegaría a llorar, a arrepentirse, a pedirle a Dios. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Sí, sí. Y dice que este hombre lo primero que hizo fue: ten misericordia de mi hijo. Había un amor extremo, obviamente, por ser papá. La pregunta es: este hombre, cuando le dice al Señor: ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Pregunta: este joven, si no hubiera tenido un papá, este joven, en la primera que se tira al fuego, se muere. Después al agua para no quemar, nada que ver. ¿Quién sacaba a este joven del fuego y del agua? El papá. Papá. Imagínense a este padre cómo estaban sus manos, cómo estaba de cansado. Porque las necesidades muchas veces nos cansan, nos ponen cicatrices. Sí, porque ese muchacho no pesaba 15 kilos. No, pongámosle que podía pesar 70 kilos, 60 kilos. Pero estamos hablando de que cuando este hombre llega a donde está Jesús y lo primero que le dice es: ten misericordia de mí, porque muchas veces cae en el fuego y muchas muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Versículo 16 dice: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y aquí pasa algo muy interesante. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que vayan conociendo un poco más acerca de por qué dice que estaba lunático y que no lo podían sanar, era que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se portaba mal, era corregido a través de ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿A través de qué era corregido el pueblo de Israel cuando se portaba mal? Si no lo saben, se los voy a decir. El pueblo de Israel era corregido de dos formas. Una, por medio de los reinos que eran completamente externos a Israel, ¿verdad? Babilonia, Persia, Grecia, Roma, ¿verdad? Y la otra forma en la que Dios corregía a su pueblo era a través de la enfermedad. En el Antiguo Testamento mandaba lepra, hacía muchas cosas, pero tenía que ver con la enfermedad. Entonces, la gente hoy en día, cristianos hoy en día, dicen que el que está enfermo, el cristiano que está enfermo es porque está en pecado. Y eso es completamente mentira, eso es falso. La palabra de Dios dice que Jesús vino a deshacer toda obra del mal. Y no estoy hablando de que antes Dios, cuando disciplinaba a su pueblo, no le dolía, claro que le dolía. Pero la forma en la que Dios lo hacía en el Antiguo Testamento era a través de la enfermedad.
El pueblo estaba enfermo a causa del pecado. ¿Ustedes se acuerdan cuando llega Jesús y los discípulos, verdad? Y ven a un hombre ciego, que los discípulos le dicen a Jesús: ¿quién pecó? ¿Ah? Usted ve una persona sorda, usted ve una persona sin un pie o sin una mano, y usted no va a decir quién pecó. No, obviamente nació así. Y lo que le dice Jesús a los discípulos es: ni su papá ni su mamá pecó, porque ellos tenían un concepto de que la enfermedad era producto de ¿qué? Hereditario, ¿qué era? Pecado. Y es ahí donde caemos en otro punto: maldiciones generacionales. ¿Ah? Entonces creían que el pecado de su papá se producía en los hijos. Y Jesús, antes de ir a la cruz, Él nos da una enseñanza. Porque la maldición generacional en la vida de un cristiano muere cuando usted acepta a Cristo. La maldición generacional en la vida de un cristiano muere cuando usted se arrepiente y acepta a Cristo. Porque entonces Cristo no hizo la obra completa. Pero Jesús, cuando le dice a los discípulos: nadie pecó, ni él ni sus papás, ahí no había muerto Cristo. La obra redentora no había comenzado ahí. Y Jesús nos dice: esto que pasa, este hombre ciego, es para mostrar la gloria de Dios. Entonces, la gente tenía un concepto de que si la persona estaba endemoniada, tenía que ser sana, no libre, sana. Por eso el concepto de que si estaba en pecado, estaba enfermo. Si estaba endemoniado, estaba enfermo. Y lo relacionaban con la sanidad. Ahora, llega este hombre y le dice a Jesús: tus discípulos no han podido sanarlo. Respondiendo, Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa. Pregunta: ¿a quién le estaba hablando Jesús en ese momento? ¿A quién? Los discípulos. Yo le quiero hacer una pregunta. Imagina a Jesús volviendo donde estaban ellos y diciendo: Yo quiero hacer este tema aún más personal. Levanten la mano, ¿cuántos son discípulos de Cristo? ¿Y cuántos de ustedes han liberado o han sanado cuando oran a una persona que está endemoniada? Nunca he tenido la oportunidad. No, yo he orado y se mueren. Decía un pastor: he orado por 10 personas y 11 se me han muerto. Fatal. El tema es que la palabra que dice Jesús a los discípulos no es solamente para los discípulos de esa época. Es para los discípulos, pero no solo de esa época. Para los futuros. Para usted y para mí. De hecho, porque el tiempo verbal dice: oh generación perversa, si es el tiempo presente. Claro, acuérdese que la palabra de Dios está escrita en un eterno presente. La palabra está escrita en un eterno presente donde usted, de acuerdo al estudio, a la exégesis, a la hermenéutica que usted tiene que hacer, usted se va a dar cuenta que hay palabras que son exclusivas para la época y hay otras que trascienden. Jesús llega, ¿verdad? Y le dice a los discípulos de José: oh generación incrédula y perversa. ¿Qué palabra más fuerte? ¿Qué palabra más fuerte? Porque Jesús condena la falta de fe con la perversión. Jesús le dice a los discípulos: ustedes no solamente son incrédulos, son perversos, porque dejan morir al necesitado, dejan que sigan muriendo las personas sin mí. ¿Ah? ¿Usted se imagina qué es ir por la calle y usted teniendo 10 botellas de agua, usted teniendo un tanque lleno de agua, usted pasa a la par de una persona que tiene sed? ¿Ah? Usted dice: no, es que si yo le doy de tomar, no me lo va a agradecer. Si yo le doy de tomar, seguro se va a reír. Si yo le doy de tomar, seguro me va a golpear, seguro me va a pegar. Mejor me dejo yo el agua. ¿Ah? No hay nadie que me vea cuando le voy a dar de tomar. Nadie me está viendo para que yo le dé de tomar. Y nos vamos y la persona se muere de sed, la persona se muere en el fuego, se muere en el agua. Y Jesús relaciona la falta de fe con la perversión. Cristianos, hijos de Dios que vienen a la iglesia, no solamente con falta de fe, sino perversos, porque no llevan el mensaje de salvación al necesitado.
Un mensaje que trae sanidad, un mensaje que trae libertad, un mensaje que trae amor, restauración. Entonces es hermoso exactamente cuando Jesús le dice, y perdón que diga hermoso, pero es tan directo Jesús para hablarle a los discípulos, que yo creo que cualquier palabra que los discípulos escuchaban de Jesús era respeto, sea dura o sea suave. Y eso es lo que hoy en día nos falta. Leemos la palabra de Dios y solo nos gusta escuchar lo que llama nuestra atención. Solo nos gusta escuchar lo que queremos. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se vuelve, después de ver la necesidad de un hombre, de un papá? Se vuelve y le dice a la iglesia, pero ¿qué vienen a hacer los domingos? ¿Para qué vienen los domingos si no ponen en práctica lo que yo les digo? Y eso sí viene. Y eso sí viene. Y eso sí, por lo menos no es que vienen a la iglesia, sino que si oyen la palabra de Dios entre semana. Yo creo que esa podría dar la cara. Voy. Y Jesús le dice a los discípulos, esta no es una palabra de amor, no, esta no es una palabra de ¿cómo decirlo? Esta no es una palabra de ánimo, esta es una palabra de exhortación. Y algo que Jesús tenía era que sabía decir las cosas en el mejor momento y con amor. Pero era una exhortación. Y Jesús le dice a los discípulos, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Como diciendo, todavía dependen de mí, sabiendo de que ya yo les di las herramientas. Pregunta. En este momento, Jesús es injusto porque les está pidiendo algo que ellos no pueden dar. No. ¿Por qué Jesús les dice generación incrédula y perversa? Primero que todo, ¿por qué se lo dice? ¿Por qué le dice a los discípulos generación incrédula y perversa? ¿De qué estaban hablando en ese momento o quién estaba pidiendo ayuda? El papá El del papá muchacho. para el niño. Entonces Jesús le dice a ellos generación incrédula y perversa porque no pudieron liberar a un endemoniado. ¿Ok? Ahora pregunta, y aquí es un tema de teología. ¿En qué momento los discípulos son llenos del Espíritu Santo? Después En Pentecostés. ¿Aquí estaban llenos del Espíritu Santo? No. Interesante. Sería injusto decir que Jesús les está pidiendo a ellos que hagan algo o den algo sin ellos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque a veces, y aquí quiero cerrar este tema con esto, a veces creemos que la persona que libera, que la persona que anda liberando demonios está llena del Espíritu Santo. Dice la palabra que los demonios creen. ¿En quién? En Cristo. En Jesús. Y tiembla. No hay nombre sobre la tierra que ellos le tengan miedo como al nombre de Jesús. Entonces Jesús les decía, para que este demonio salga, ustedes necesitan fe. ¿Fe en quién? En Él, en Jesús. Hoy en día creemos que el que libera tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Obviamente nosotros entendemos que sí, por la época en la que vivimos. Y creemos que el liberar a personas endemoniadas es un fruto del Espíritu Santo o es un don del Espíritu Santo. Pero la palabra a mí me enseña que en los últimos días la gente va a llegar y va a tocar y va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No llenos del Espíritu Santo, pero sí en tu nombre echamos fuera demonios. Y él aún así va a decir, No los conozco. Y es en el mejor de los casos, porque en la otra les dice malditos. Claro, pero es que volvemos al punto. Jesús no les está diciendo que den algo que ellos no tienen. No, Jesús les está diciendo, ustedes tienen la herramienta para liberar. ¿O acaso ustedes lo estaban haciendo en sus fuerzas? ¿O acaso ustedes lo estaban haciendo en sus emociones? Quiero que me vean. Le pasó a un pastor, que no voy a mencionar el nombre. Llega este pastor a una iglesia y se da cuenta que hay un pastor, otro pastor, que está orando por la pierna de una persona que tenía casi como 1 metro, ¿verdad? De que no le crecía.
Y este pastor llama a todas las cámaras que estaban en la iglesia y dice, vengan, vea, para que vean el poder de Dios. No voy a entrar en tema de eso. Y dice que en ese momento la persona siente y se ve donde está creciendo el pie y llega al mismo, ¿verdad? Lo hizo 1 metro menos corto. Sino que lo encogió, no. Y este hombre, el pastor que está ahí presenciando eso, dice, ok, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. La cuestión es que llega este pastor a la iglesia de él y en el último mensaje, en el último minuto de la prédica, se vuelve y dice, bueno, quiero que vean el poder de Dios. Cámaras, vengan acá. Gente, vengan acá, vengan, vean lo que Dios hace. ¿Quién hoy vino con un problema en su cadera, con un problema en el pie? Y por allá se levanta un muchacho y dice, yo vine. Y obviamente se va renco, arriba, ¿verdad? Y todo. Y este pastor empieza a orar, Señor, y empieza a decir las mismas palabras que el pastor usó en aquella iglesia. No lo voy a cansar con el cuento. Llega un momento en el que pasaron 10 minutos y el pastor tuvo que decir, bueno, iglesia, Dios me los bendiga, nos vemos el próximo domingo porque no pasó nada. Y el cojo quedó jorobado. El cojo o la persona que estaba coja se bajó del altar. Se bajó del altar, termina el culto, termina toda la reunión y cuando el pastor ve que nadie está ahí, sale porque tenía vergüenza. Pero había alguien sentado en la silla y era el hombre que tenía el problema en su cintura y estaba cogiendo. La cuestión es que le dice el hombre al pastor, yo vine aquí y usted me prometió de que me iba a sanar, de que Dios me iba a sanar. No hay cámaras, no hay nada. Se sienta el hombre, se sienta el pastor, no han pasado 2 minutos y la pierna le crece. ¿Qué quiero decir con esto? No hay métodos, no hay pasos a seguir para que usted o libere o sane a una persona, porque la gente no espera que usted lo haga. La gente espera a Dios, pero usted es un mensajero, usted es un enviado por Dios. A veces queremos impresionar al mundo, ¿verdad? Y entre más gente caiga, entre más gente sea llena, ¿verdad?, del Espíritu Santo, mucho mejor para mí, porque van a decir, en esa iglesia votan gente con el poder del Espíritu Santo. Liberan gente con el poder del Espíritu Santo. Sanan gente, ahí está el fuego con el Espíritu Santo. Lo que sucede es que volvemos al punto. El que Dios lo use para sanar o liberar a personas, no implica de que usted esté lleno del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Vamos poco a poco entendiendo qué era lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos. Y dice en el versículo, en la última parte dice, ¿hasta cuándo han de soportar? Tráiganmelo acá. Jesús podía ir donde estaba el muchacho. Jesús podía hacerlo. Sí. O tenía un problema en la columna, en la espalda, Jesús. No. El problema es que nosotros oramos a Dios en medio de nuestra necesidad, nos postramos, cambiamos nuestra postura de orgullo a humilde, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos pide algo, cuando el Señor nos dice, ok, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer lo que tú quieres, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? No a lo que tú quieres con respecto a lo que usted quiere, sino a la palabra de Dios. Y Jesús dice esta frase. Jesús le dice esta frase al papá y a los discípulos. Traigan. Yo puedo ir, pero yo quiero ver su esfuerzo. Yo quiero ir, pero yo quiero ver hasta dónde llega su esfuerzo, hasta dónde llega. Por lo menos quiero que me muestren fe, ya que no la tuvieron, porque era una generación incrédula. Ya que son incrédulos, ya, perversos, tráiganmelo. Tráiganmelo, por lo menos hagan algo. No sé si me estoy dando a entender. Y dice la palabra en el versículo 18, y reprendió. Esto es importante. En la palabra de Dios, la palabra que se usa para reprender es la misma que usa en el libro de
Deuteronomio, perdón, donde el ángel le dice a Satanás que Dios te reprenda. ¿Existe algún ser humano, existe algún hijo de Dios que tenga el poder de reprender a Satanás? Ninguno. No. No, no existe. Usted no está llamado a reprender al diablo. La gente cree que porque Jesús reprendió al demonio, usted está llamado a reprender demonios. Yo, Satanás, te reprendo. Oiga, yo le voy a decir algo. Y Satanás. Desde que yo me acuerdo, Y Satanás. desde que, pongan atención a esto, ¿verdad? Porque desde que yo me acuerdo, yo he escuchado a muchas personas atar en el aire o en la tierra a demonios. ¿No las he visto zapatear? ¿Ah? No, pero yo he visto atar y decirle, y el cristiano, la persona profeta, decir, te ato, demonio. Vean, yo no sé cuántas veces ha estado el diablo atado. No, pero si lo atan el domingo, se desata el lunes. Sí, o sea, yo no sé cuántas veces Satanás ha estado atado, ha estado amarrado. Yo no sé si lo amarran con cadena de plástico o qué, pero la gente no entiende de que Satanás no oye órdenes de los hijos de Dios, oye órdenes de Dios. Satanás no oye órdenes de los hijos de Dios. ¿Quién reprendió al demonio? Jesus. ¿Y quién es Jesús? Dios. Dios. Padre. Entonces, si entendemos la postura teológica de la liberación, quien libera no es el cristiano, es Dios. Si Dios te usa para liberar, entienda que usted no se lleva la gloria, es Dios. El diablo no está, o el demonio, perdón, no está siendo obediente a lo que usted dice, está siendo obediente a Dios. En el sentido de la soberanía, ¿verdad? No en el sentido de la obediencia por amor. Tiene que hacer caso. ¿Ah? O sea, o sale o sale. Cuando estaban los demonios en el cuerpo del Gadareno, lo primero que le dicen a Jesús es, ¿qué tienes con nosotros? No ha llegado la hora. Y ellos sabían que cuando Jesús llegaba a un lugar, ellos tenían que correr. Ellos tenían que huir. Pero creemos que el tema de la liberación es para todos y para cualquiera. Y cualquiera puede liberar y cualquiera puede reprender. Vaya a ver en el libro de Hechos. ¿Cuántos sacerdotes salieron chingos cuando fueron a orar por un endemoniado? Y te conjuro en el nombre del Dios que predica Pablo. Yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ¿quién son ustedes? Tenemos que tener un concepto de la liberación completamente arraigado a la Biblia, no arraigado a lo que dice la gente, no arraigado a lo que dicen los profetas o profetas. ¿Ah? Una vez escuché a un pastor decir, hoy en día sí hay apóstoles y profetas en la actualidad, y yo le doy la razón, sí hay, y todos están aquí. Todos los profetas y apóstoles de la Biblia están en la Biblia, no fuera de la Biblia. Cuando usted le digan, ¿usted cree que hay apóstoles y profetas? Sí, claro. Muéstrame uno. Vaya a buscar a Pablo, vaya a buscar a Ezequiel, vaya a buscar a Elías, Jeremías. vaya a buscar a Daniel. Y Jeremías también. ¿Ah? Jeremías. Vean, yo de verdad les quiero decir a ustedes, el tema de la liberación es un tema que como hijos de Dios nos corresponde llevar el mensaje de salvación. Es un tema que va aparte, en conjunto con el Evangelio. Porque usted va a tener que entrar a lugares donde no se ha predicado, o por lo menos donde no han querido escuchar la palabra de Dios. Pero es ahí donde usted, en medio de todo lo que esté sucediendo, usted tiene que seguir creyendo que Dios está ahí. ¿Me estoy dando a entender? Así, amén. Ahora, la palabra dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió de el muchacho. O sea, si hay en el ser humano espacio para abarcar, ¿verdad? Albergar. Abarcar o al Espíritu Santo o al demonio. ¿Ah?
Usted puede tener, o mejor dicho, en el mundo, pueden tener o al demonio o pueden tener al Espíritu Santo. ¿Ah? Necesito que pongan atención. El cual salió el muchacho y este quedó sano aquella hora. No quedó libre, quedó sano. ¿Ok? ¿Qué hace el demonio en el ser humano? ¿Qué es lo que busca el diablo? ¿Qué es lo que busca Satanás? Destruir. ¿Pero a través de qué? Enfermedades. Enfermedades. Pobreza. Todo lo que tenga que ver Todo lo con la negativo. muerte. Ahora, Sí. dice la palabra de Dios en el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Era obvio, se lo dijo en el versículo, se los estaba diciendo en el versículo 17, pero ellos le preguntan a Jesús por qué. Ahora, versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Se los dijo en el 17, pero ahora se los dice más tranquilo, ¿verdad? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Ahora, ¿qué tan poca fe? Ojo, Jesús no les dice porque no tienen fe, les dice porque tienen ¿qué? Poca. Poca fe. O sea, todos nacemos con un grado de fe. Usted no va a sacar una cita si no tiene fe. Usted no va a llegar al médico y le va a decir, usted me puede programar una cita para allá porque no sé si mañana voy a llegar. Usted me puede programar una cita para un segundo ya. Normalmente la cita usted la va a buscar para la tarde o al día siguiente o al mes. O al año. Y usted tiene fe de que va a llegar. Con los 3 años. Es más, la caja tiene fe de que usted va a llegar. De hecho, tiene más fe que cualquiera. Y la palabra cuando dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, ustedes se acuerdan cuando Jesús está en el mar y alguien sale de la barca. ¿Quién sale de la barca? ¿Quién sale de la barca a caminar sobre el agua? Pedro. Y Jesús le dice a Pedro cuando ya está con él, después de haberlo sacado del agua, Jesús vuelve y le dice a Pedro, Pedro, qué poca fe tienes. Si le dijo a Pedro que caminó sobre las aguas, ¿qué le habrá querido decir a los que ni siquiera salieron de la barca? Duro. Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, tenían tan poca fe que ni el grano de mostaza se veía pequeño. Más bien se veía inmenso a la par de la fe que tenían. Y tan pequeñito que es el grano de mostaza. Tan pequeño que es el grano de mostaza. La semilla más pequeña, pero hace crecer el árbol más grande. Y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada será imposible. Hoy en día conozco personas que todavía están esperando que el monte se pase. Y cuando se dan cuenta, pero no era que usted oró para que ese monte se moviera, sí, es que alguien oró para que regresara otra vez al lugar, ¿verdad? Alguien oró para que no se desarraicara. Sí, alguien oró para sostenerlo fuerte. Creemos que la fe, y esto vuelvo y repito, cuando hablamos de fe, estamos hablando de una fe puesta en Dios, no en sus habilidades. La fe que ellos tenían estaban puestas en lo que ellos conocían, en lo que ellos sabían, pero no en quién era Jesús. El tema es que hoy en día tenemos tanto en la cabeza que ponemos la fe en lo que tenemos en la cabeza, ponemos la fe en lo que tenemos en nuestras manos, ponemos la fe en lo que tenemos en nuestra vida, pero no la fe en Dios. Y yo les hago las preguntas a ustedes, yo les hago esta pregunta a ustedes: ¿qué pasa si de verdad Dios le quita todo en lo cual usted tiene fe? Solamente para que usted tenga fe en Él. ¿Qué pasa si de verdad Dios te quita todo para que usted tenga fe? ¿Qué pasó con Job? ¿Ah? Le quitó todo. Y no fue, es más, pongan atención porque quien hace de que todo se pierda, quien maneja todo, quien orquesta todo, no es Satanás. Pregunta: si usted es cristiano, usted puede llegar a decir de que usted perdió algo. ¿Ah? Que usted dice, es que perdí mi trabajo, perdí a mi familia, perdí esto, perdí lo otro, pero usted es cristiano y usted tiene fe en Dios. Yo creo que
Job, y aquí perdón que diga yo creo, pero Job en ningún momento dijo, lo perdí todo. Quien decía eso era la esposa, Y no se la quitó. la bandida, De y hecho, no se la quitó. De hecho, perdón, así, de hecho, ayer que estábamos viendo el tema de la escuela, una de las demostraciones de nuestra fe en Dios, nosotros vamos a demostrar nuestra fe en obediencia cuando Dios pide o dice y manda cosas que a nuestra vista y a nuestra forma natural de ser no lo vamos a comprender. Solo, o sea, nosotros decimos, tenemos fe, claro, fe, pero cuando Dios te pide la demostración de esa fe es la obediencia. Es que es eso. La obediencia tiene que ver exactamente con que a pesar de que Él te quite o te dé, usted va a seguir en la misma posición. Yo estoy aquí para obedecer a Dios. Ve, yo no quiero pensar, pero ahora que yo estaba hablando con Moni, ¿verdad? Acerca de este submarino tan tontamente que bajó hasta el Titanic, entre comillas, porque no se sabe si de verdad bajó hasta el Titanic. Ya lo encontraron, de hecho. Ya Ya. hubo una implosión. Ujú. O sea, dicen que fueron como 5 segundos lo que tuvieron estas personas para que se murieran. Yo decía, qué impresionante es, porque cuando dan la noticia de este submarino, una de las cosas que Dios sabe que le tengo pavor, ¿verdad? Es a morir ahogado, ¿verdad? A mí el tema del mar yo lo respeto mucho. Y yo no me imagino, porque ponían un telón de lo que hubiera podido pasar. Este grupo de 5 personas en un submarino en las profundidades, todo oscuro, sin aire. Por allá alguien que vomitó el olor, por allá alguien que se orinó el olor, todo. Y yo le decía a Mónica, de verdad yo le pido a Dios que aparezcan. Eso fue antes de que pasara lo que pasó, porque yo me ponía en la situación de ellos, ¿verdad? En morir así tan abruptamente, tan fuerte, ¿verdad? Y con lo que iba era con el tema de que esta gente va a ver el Titanic. No sabían que iban a llegar, pero ellos creyeron que iban a llegar. Tomaron la peor decisión de sus vidas. Un pasaje para estar ahí adentro valía $250,000. Y por allá alguien dijo, solo un rico paga para morir así. Para él su vida valía $250,000. Yo en TikTok decía, $250,000, pero respirando todo el oxígeno que quiero. Hay algo muy importante en esto. Hay algo muy importante en esto, y es que Jesús, el tema central de lo que le pasa al joven, no se basa en el demonio, no se basa en que Jesús lo reprende, no se basa en la incredulidad de los discípulos, o mejor dicho, sí se basa, y es el tema central de este pasaje es la fe. Dime. ¿Puedo agregar algo? Dígame. Estaba buscando un poco más sobre la misma historia en Marcos, y explica un poquito más el contexto, y hasta Jesús tiene una conversación con el padre del muchacho, Dígame. ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame con mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba y reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, sordo, y aún así hizo caso. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu realmente hizo caso, pero lo importante de la fe. Es la fe. El tema principal es la fe. Ahora, volvemos a decir, ¿es la fe en qué? ¿O en quién? En Jesús. Usted en este momento, usted me dice que tiene fe en Jesús porque tiene a gente que ama, tiene cosas que lo mantienen de pie, ¿verdad? Usted come todos los días, se acuesta en su cama, pero usted me dice a mí que tiene fe en Cristo por esas cosas. La pregunta es,
esa fe que usted tiene en Cristo depende de esas cosas, o usted tiene que pasar lo que pasó este padre de haberlo perdido a un hijo bueno y sano y de haber perdido como Job todas las cosas para usted decir, no, yo sí creo en Jesús. Aquí en la palabra dice que es un muchacho, pero Jesús luego le pregunta que desde cuándo lo tiene, y él dijo que desde niño. Entonces, todo ese tiempo viviendo así, el pobre muchacho también, ¿verdad? Claro. De hecho, Josué, de hecho, qué interesante que ahorita que mencionó, porque que dicha que lo dijo, porque el tema central es la fe, pero se enfocan en liberemos. Ajá. Es el tema central es la fe, no la liberación como tal, no que yo vaya a liberar. Y esto es lo que pasa. Cuando usted, yo no sé si lo van a invitar, espero que sí, para que usted lleve la sana doctrina a través de milagros y señales. Y cuando usted lo inviten, cuando usted lo llamen a una casa para ir a orar por esa casa, usted tiene que saber que usted no va a ir a hacer nada. Es más, vuelvo y repito con esta palabra que mencioné del Salmo 2. La palabra dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero las naciones no están buscando a María, a Alejandra, a Chico, a Luker, a Adrián. Las naciones no están buscándolos a ustedes. Las naciones, es más, usted y yo nos vamos a morir y las naciones no van a saber quiénes fuimos nosotros. Las naciones andan buscando a Jesús de Nazaret, al Cristo. Cuando usted lo inviten a liberar, usted tiene que saber que el tema principal de esa liberación es que la persona sea salva. Qué fácil es llegar y decirle al joven, ya, váyase en paz, siga viviendo su vida, siga disfrutando de su vida, sabiendo de que Jesús lo está liberando del demonio para que vaya a morir al infierno. ¿Ah? Jesús le está dando un joven, un hijo nuevo al Padre para que vayan a morir al infierno. Ese es el plan de Cristo. Para que Él da señales y prodigios y milagros a sus hijos. ¿Cuál es el tema principal de eso? ¿Cuál es el tema principal del Evangelio? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Que la gente sea sana o que la gente sea salva? Salva. De hecho, ¿puedo hacer una pequeña anécdota? Claro. Había una historia de un pastor que llegó una mujer que tenía como 70 años, la mujer tenía SIDA, una mujer entre 60 y 70 años, llegó donde el pastor y le dice, vengo donde está porque yo veo que usted sana. El pastor le dice, no, yo no sano. Sí, yo he visto. Al final de cuentas, para no cansarlos, no quitarle el tiempo a José, el pastor le dice, yo no soy el que sano, ese es el Señor, si el Señor quiere. Bueno, entonces el pastor le hace la pregunta, ¿usted ya es nacida de nuevo o todavía no? Y la señora tambaleó, ¿verdad? Sí. La señora no era salva. Entonces él le dice, yo puedo orar al Señor y si el Señor quiere te sana. Pero te sana. Y si usted no es nacida de nuevo, usted va a ser sana. Te vas a morir y te vas a ir al infierno. ¿De qué te vale la sanidad? Y yo le puedo decir a usted, muchas de las personas que fueron sanas en tiempos de Cristo no aceptaron a Cristo, porque el ser sano no tiene nada que ver con salvación. El que usted sea sano o el que Dios haga algo que usted quiere no tiene nada que ver con salvación. Usted puede orar por su vecino, usted puede orar por su mamá, por su papá, usted puede orar por muchas personas y Dios hace el milagro, pero eso no tiene nada que ver con salvación. Uno de los mayores milagros que podemos ver hoy en día es que la gente cambie su vida por haberla entregado a Cristo. Este es el mayor milagro. Mucha gente le quita méritos a Dios cuando se dice, vamos a orar por una persona que tiene cáncer. Y esta persona muere y mucha gente dice, hey, pero no es que le oraron a su Dios. Es que el milagro no fue ese, el milagro fue que se arrepintiera. El milagro fue que se salvara. Vamos a Hebreos capítulo 11, que es el libro que todavía no se sabe quién lo escribió. Creemos que fue Pablo, ¿verdad? Pero no podemos decir que sea él. Pero Hebreos es una carta dirigida, ¿verdad?,
11. Hebreos es una carta dirigida con mucha doctrina completamente de salvación. El libro de Hebreos está completamente basado en Cristo como el sumo sacerdote. Y en el capítulo 11, ¿verdad? Ya le voy a decir el versículo. Dice la palabra de Dios, vamos a ver, en el versículo 6. Dice, y lo vamos a leer, pero sin fe es que Imposible agradar a suave, Dios. suave, suave, suave. Tenga este versículo, no lo quite de ahí, y yo le quiero recordar lo que Jesús le está diciendo a los discípulos en el versículo 20 del capítulo 17 de Mateo. Él le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Nada será imposible. Si usted tiene fe, nada le será imposible. Pero en el versículo 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Si usted no tiene fe, si usted tiene poca fe, como un grano de mostaza, si usted tiene fe como un grano de mostaza, para usted nada le será imposible. Pero hay algo aquí que debemos de entender. Jesús le dice a los discípulos, ustedes no pudieron sacar a este demonio de ahí por la poca fe que tienen. Tengan fe como un grano de mostaza y nada les será imposible. ¿A qué se refería Jesús con nada les será imposible? A que ustedes pueden orar por un carro nuevo y el carro viene a la vuelta. Ustedes solo pueden orar por una casa y ya la casa viene en camino. La palabra, acuérdese que el centro de Mateo 17 tiene que ver con la fe en quién. Dios. ¿Qué le dice el Padre a los discípulos? A él que Oír. oíd, escuchen. Cuando Jesús le dice a los discípulos, nada será imposible, es que les está diciendo, todo lo que ustedes hagan para mí, por mí, nada será imposible. Ustedes quieren ir a predicar y llevar el mensaje de salvación, nada les será imposible. Porque la fe que ustedes tienen no está puesta en sus habilidades, está puesta en mí. Pero tomamos este versículo, lo sacamos de contexto y oramos para que Dios mande al siervo o a la sierva, para que Dios mande la casa, para que Dios nos dé trabajo, para que Dios nos sane. Pero el Señor no está hablando nada de eso. Él está diciendo, nada les será imposible si ustedes hacen las cosas por y para mí. ¿Estamos entendiendo? Dice Hebreos 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué pasa cuando usted es incrédulo? Usted se acerca a Dios creyendo que no está. Creyendo que no está. Y Él dice, y que es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo, la fe tiene recompensa. Tiene recompensa. Pero la fe en quién? En Jesús. Yo quiero que usted sea, y con esto no estoy hablando, de que usted juzgue o señale, no. Yo lo que le estoy diciendo es que usted tiene que ser crítico en base a la palabra. ¿Cómo es posible de que la gente ande detrás de la unción de un hombre, detrás de la unción de una mujer, detrás de la unción de alguien? Ay, es que viene a Costa Rica tal persona y se llena el estadio. Pero vayan a ver si esas personas que llenan el estadio llenan iglesias. Porque andan en busca de una fe no en Dios, sino de una fe en el Dios de esas personas que Dios usa. Yo quiero que usted sepa algo, y es que usted va a saber que usted tiene fe. Usted sabe si usted tiene fe. Perdón. Y para terminar con esto, usted sabe que usted tiene fe cuando usted no usa intermediarios. Usted no usa intermediarios. Usted no espera que el pastor vaya a orar por la persona enferma.
Usted no espera que el pastor vaya a orar por la casa que está endemoniada, entre comillas. Es que a mí no me toca orar por ellos. Es al pastor. No, el pastor no es iglesia, somos nosotros. Usted no puede llegar y decir, es que el pastor no viene a la iglesia el domingo, entonces no vengo. Es que el pastor no viene, no va a ir a tal lugar, entonces no voy. Y seguimos poniendo la fe en intermediarios, en terceras personas. Y esa es la fe que demanda perversión, que Jesús le dice incrédula y perversa. Vuelvo y repito, la fe en Cristo no tiene intermediarios. La fe en Cristo no tiene intermediarios. Look at it. De hecho, este domingo se dijo también, justamente ahorita que tocó eso, se mencionó y se les dijo, con todo respeto, o sea, el mismo Dios que se predica y que nosotros adoramos, quizás no sea el mismo que ustedes están adorando o que ustedes están buscando. No necesariamente. Y se quedan así como, suave, ¿a qué se refiere? Sí, es que no es el mismo. Generalmente, y los evangélicos a veces creemos, y digo creemos, ¿sí eso, verdad? Claro. Sí, creemos que porque pertenecemos a un mismo grupo de personas, Es muy espiritual. es muy espiritual, y manejamos la misma jerga, la misma forma de hablar, creemos que es el mismo Dios que adoramos, y no. De hecho, yo adoro un Dios diferente. O sea, yo adoro al Dios verdadero, yo no sé, y así lo dije con respeto. Yo no sé cuál es el que ustedes adoran, pero yo adoro al Dios que me habla a mí la palabra. Y el tema es este. Usted tiene fe y no en base a esto. Usted quiere que yo le diga en qué tiene fe usted. Usted no tiene fe en Dios. Y perdón que lo diga así, pero hemos generado una fe incorrecta porque nos las han inculcado personas. Usted tiene la fe en un Dios, ¿verdad? Que libera, que sana, que restaura, pero no en base a esto, sino en base a lo que te predicó el pastor, pero usted no fue a estudiar, solamente se acordó. Usted tiene la fe que le dice que tenga. Usted tiene la... Es más, si tuviéramos nombre y apellido, muchos tendrían la fe. Luna, Maldonado, Gebel. Personas que simplemente escuchan, ven, pero no estudian. El Señor quiere una generación que tenga su fe puesta en la palabra, en una sana doctrina, en una palabra que realmente libere, como dice Juan 8:32. Terminamos esta parte en el versículo 21 y dice, pero Mateo 17:21 dice, pero este género, ¿qué género se refiere? Que no sea lucre. Ya iba, está bien. Perdón. Está bien que no sea lucre. ¿Qué género se refiere Cristo ahí? Los incrédulos. A los de la ¿A poca qué? fe. A los incrédulos. A la generación. Ok, Alejandra dice incrédulos. A los de poca fe. A los de poca fe. O sea, los incrédulos y perversos. La generación. A Pero nosotros. pero esta incredulidad, esta poca fe, no sale si no es con qué. Oración. Ayuno y oración. Este es uno de los versículos que más mal se han interpretado. Gente que para ir a orar, a liberar a una persona, ayuna y ora, pero solo para ir a liberar a una persona. Sí. O porque No para vivir en santidad, No por fe, no para fe. no para fe en Cristo. Oran y ayunan, y la gente vio que dio resultado, pero por pura misericordia de Dios. Yo me imagino a más de un ángel en el cielo diciendo, no quiero ver lo que van a hacer, no quiero ver lo que van a hacer. Porque se meten en un ambiente donde, primero que todo, no están preparados. Necesitamos, y esto no se refiere solamente cuando se hable de liberación, no. Ese género de incredulidad es para todo. Si usted es incrédulo, usted no le va a agradar a Dios.
Y aquellos que no le agradan a Dios no entran al cielo. Aquellos que no le agradan a Dios no entran al cielo. Usted para entrar al cielo tiene que tener fe en Cristo, en Jesús. Y dice el versículo 22 que es donde pasa. Acuérdese que antes no habían versículos ni capítulos, o sea, estamos leyendo de seguido. ¿Ah? Ahí dice el epígrafe, Jesús anuncia otra vez su muerte y creemos que se corta, pero seguimos. Y dice, versículo 21, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos ¿de qué? De hombres. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Estos, versículo 22, esto teológicamente tiene un secreto. Jesús, ¿de quién está hablando en este versículo? ¿De qué? Jesús, ¿quién es? El Hijo El de Hijo del Dios. Hombre. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Pero ¿quién es Él? El Salvador. Es Dios. Ajá. Jesús es Dios. Pero aquí es donde la gente no entiende. Cuando Jesús les dice, y el Hijo del Hombre será entregado, es porque solamente la parte humana de Él es la que va a ser entregada, porque Dios no puede ser entregado a los hombres. ¿Usted sabe qué es que Jesús, siendo Dios, saque toda la gloria que tiene? ¿Ah? No le han puesto ni la corona de espinas cuando ya quedan cenizas del primer romano que se acerca. Tuvimos polvo cósmico ahorita. ¿Ah? Seríamos parte de estrellas en el cielo. Cuando Jesús dice, les dijo, el Hijo del Hombre será entregado, estamos hablando de Jesús 100% hombre. ¿Ah? No siendo Dios, 100% hombre. Mucha gente dice, es que Jesús era Dios y obviamente a Él le fue fácil morir en la cruz. No. Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, hijos, discípulos, seguidores, amigos, el Hijo del Hombre, mi parte, el trabajo por el cual yo vine a hacer, no era para hacer milagros, no era para liberar a lunáticos, no. El primer trabajo que vino a hacer Cristo fue morir por usted y por mí. En consecuencia a eso se obran los milagros y señales. Pero si usted no entiende que el principio es que Jesús murió por usted y por mí, los milagros y señales no valen de nada. Que Dios cumplió el sueño de que tuvieras casa, claro, pero eres salvo, vives como una nueva criatura, naciste de nuevo. Sigues haciendo las cosas que hacías antes. Entonces, ¿de qué sirvió de que Él te diera la casa? La vas a disfrutar 70 años, póngale mucho. Pero después, ¿quién va a sufrir es usted? Porque el Hijo del Hombre, el trabajo principal del Hijo del Hombre no era obrar señales y milagros y prodigios, era ser entregado en manos de hombres. ¿Pero para quién y por quién? Por nosotros. Para nosotros. Por nosotros. Y Él termina diciendo, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Él está diciéndole, yo voy a morir por ustedes, pero hay un tema principal en tan solo esto, en el versículo 23. Hay un tema principal en el versículo 23. ¿Me lo puedes poner ahí? Ay, perdón, no pensé que estaba en Que yo, 23. Y Él dice, y le matarán. Está hablando de sufrimiento. Lo que todo cristiano no quiere vivir, pero va a vivir. ¿Quiénes van a sufrir? Nosotros. Pero no es que si yo sigo a Cristo todo va a ser bien. No, vas a sufrir. Pero todo cristiano debe entender dos cosas. En la muerte de Cristo entendemos dos cosas. La primera es el sufrimiento. Y la segunda es, más al tercer día resucitará. Si usted no vive su vida entendiendo que va a sufrir, pero va a esperar, o tiene esperanza, su vida es incompleta. La fe está ligada al sufrimiento y a la esperanza. ¿Se acuerda por qué
llegó a arrodillarse delante de Dios. En el capítulo 17, el papá que está con el hijo lunático, ¿Por qué llegó? ¿por qué llegó a arrodillarse a Jesús? A pedirle misericordia. Pero, ¿qué era lo que él tenía? Él no, el hijo. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. ¿Por el hijo? Tenía una necesidad. Él no, el hijo. Pero él tenía la necesidad. El papá tenía la necesidad. ¿Y tuvo fe en quién? En los discípulos. No, en Cristo. La fe se basa en dos cosas: sufrimiento y esperanza. Si usted en este momento me dice a mí que la está viendo difícil, pero usted tiene fe en Dios, pero vive con una cara de sufrimiento, usted no tiene fe. ¿Me explico? Si usted me dice a mí que usted está viviendo una vida de fe, pero su vida es más amargada que esperanza, no es fe. Porque dice Hebreos 11:1, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que ¿qué? Se espera. Esperanza. La fe en Cristo está ligada a dos cosas: a que en esta tierra vamos a sufrir, pero nuestra esperanza es que vamos a ir al cielo. ¿Me explico? Usted no puede llegar a decirme a mí que usted tiene fe en Cristo cuando usted vive su vida creyendo que todo le sale mal y que nada va a cambiar. Y que nada va a cambiar. Usted no puede llegar y decir de que usted vive su vida creyendo que nada va a cambiar. Porque usted, en el momento donde usted diga eso, usted no tiene fe en Cristo. Porque la fe en Cristo me dice de que yo tengo que esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que sigan las cosas peor? ¿Ah? ¿O a que las cosas van a cambiar? Que las cosas van a cambiar. El Señor prometió, y es más, la Biblia dice: dile al justo que le irá ¿qué? ¿Que le irá cómo? Bien. Dile al justo que le irá bien. ¿Para qué el Señor pone esa palabra en la Biblia si no la va a cumplir? ¿Para qué el Señor pone esa palabra en la Biblia si no la va a cumplir? El tema es que creemos que nos va a ir bien por todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Pero a usted le va a ir bien si confía en Cristo. Vámonos de pie, vamos a orar. Y el tema que vamos a tener, el tema que tendremos la próxima semana es acerca de